El tema 12 trata sobre nivelación, en definitiva sobre los métodos asociados a altimetría, a la determinación de la variable altimétrica, a los errores principales que le afectan y fundamentalmente a los procedimientos de medida. Precisamente en esta imagen de presentación podéis ver dos niveles o equialtímetros que son fundamentales en nivelación. En cuanto al desarrollo del capítulo, empezaré viendo una parte de conceptos, los errores de esfericidad y refracción fundamentales en nivelación por su incidencia. Luego, en el punto 4, la nivelación geométrica, que es la asociada a los equialtímetros, la nivelación trigonométrica, que ya la conocemos en partes, y una serie de ejemplos de comprensión. En primer lugar, comenzar por el concepto de nivelación. La nivelación tiene por objeto determinar diferencias de elevación, en definitiva, diferencias entre dos puntos, bien de altitudes, bien de cotas, y la definición con el fin de visualizar esta situación de superficies equipotenciales, concéntricas respecto al centro de la Tierra, es decir, determinar un sistema de referencia o datum que en España se ha definido con referencia al nivel del mar en Alicante. El punto de nivelación 1, como bien sabéis, siempre se refieren las altitudes al nivel del mar. A partir de este punto se distribuye una red que define sobre el territorio unos puntos de control altimétrico, exclusivamente altimétrico, no son idénticos a los vértices geodésicos que ya vimos en otro tipo de aplicaciones y que también en muchos edificios públicos, en muchas estaciones de tren, podéis visualizar exactamente la altitud que tiene este punto. Por tanto, llegamos a un punto en el cual hay que matizar exactamente qué significa altitud, cota, superficie o plano de referencia, curva de nivel y red de nivelación, que son aspectos directamente vinculados a esta temática. En cuanto a definiciones, tenemos que tener claro la diferencia entre cota, altitud y desnivel. Cota se refiere siempre a un plano de referencia arbitrario, de manera que todos los valores queden por encima de esto. Por tanto, se refiere a la referencia altimétrica respecto a este plano de referencia. Altitud está referido siempre a un datum de carácter nacional, lo acabamos de comentar hace un momento, por ejemplo, referido al nivel del mar. Y los métodos de nivelación, en definitiva, lo que pretenden es medir desniveles tanto entre altitudes como en cotas. Importante, en ocasiones no podemos hacer el desnivel entre un punto y otro más lejano, necesitaremos puntos intermedios, eso no será ningún problema. Este concepto es lo que se denomina arrastre de cotas. El concepto de cota, creo que ya lo conocíais, está directamente relacionado con el sistema acotado de proyección. Os recuerdo que en definitiva lo que vamos a hacer respecto de este plano de comparación es proyectar ortogonalmente en los diversos puntos del terreno con su valor altimétrico referido a este plano. A este valor se le va a denominar cota y siempre va a ser positiva para nosotros porque hemos elegido así el plano. El artificio que vamos a utilizar en dos dimensiones para representar puntos con igual altitud o cota es emplear las curvas de nivel, que sabéis perfectamente lo que son. Cada curva lógicamente tendrá su cota o altitud correspondiente y la distancia entre los planos secantes se denomina equidistancia y es siempre un valor constante. En este gráfico podéis ver claramente lo que entendemos por equidistancia y curvas de nivel. Son conceptos conocidos por vosotros. Quisiera insistir un poco más en la red de nivelación, básicamente porque es diferente de la red geodésica, es independiente, de hecho, que tiene su punto de referencia en el Ayuntamiento de Alicante y se distribuye por el territorio nacional siguiendo diferentes infraestructuras viarias. Básicamente son clavos de latón de diferentes dimensiones y formas y en algunas ocasiones aparece como una marca en edificios públicos, estaciones de ferrocarril, etcétera, que nos permite conocer precisamente este valor. La ejecución y mantenimiento de esta red nacional de alta precisión de nivelación corresponde al Instituto Geográfico Nacional, que facilita los datos de la reseña de este punto a quien se lo pida. Bien, centrándonos en lo que serían los métodos altimétricos, os voy a destacar las más interesantes en topografía, como son la nivelación geométrica por alturas, la nivelación trigonométrica, la nivelación láser y la nivelación batimétrica. Insisto que son las más aplicadas y las más utilizadas en trabajos topográficos. Existe también la posibilidad de realizar mediciones de altimetría
con sencillamente equipos manuales, altímetros barométricos o sistemas mucho más ineficaces que os puedo asegurar no os van a dar ni mucho menos la precisión que se ofrece en estas metodologías topográficas y ni mucho menos resultarían de una aplicación válida para el control de altitudes y cotas en trabajos exigentes. El primer error referido a la altimetría y con incidencia directa es el error de esfericidad. Este error se debe al hecho de que nosotros deberíamos estar tomando estas referencias altimétricas respecto a superficies equipotenciales paralelas y concéntricas respecto al centro de la Tierra. La realidad es que nosotros hacemos visuales horizontales, por tanto tenemos ese error de esfericidad E sub E que está despejado de acuerdo con el triángulo rectángulo que se forma en esa figura, siendo R el radio de la Tierra y D la distancia medida. En visuales inferiores a 10 kilómetros se pueden considerar idénticos la cuerda y la tangente. E cuadrado es por tanto un valor infinitesimal de segundo grado. Si despejáis de ahí el valor del error de esfericidad, os dais cuenta que es la distancia al cuadrado partido por 2 veces el radio de la Tierra. Este error, como podéis comprobar, es positivo y habrá que sumarlo al desnivel calculado. El segundo error a considerar en altimetría es el error de refracción. Me refiero al efecto de la refracción atmosférica como consecuencia de las diferentes densidades que tiene el aire, especialmente en la capa más próxima a la Tierra. La realidad es que nosotros pensamos que estamos haciendo una visual perfectamente rectilínea y por el contrario se está produciendo una caída de esta señal, una visual refractada como aparece en esa imagen. Por tanto, este hecho tendremos que tenerlo en consideración. De igual manera que en el caso anterior, en el error de esfericidad, podemos determinar este valor. En este caso lo tenéis ahí ya calculado. Me voy a evitar los cálculos. Pone 0,08 distancia al cuadrado partido por el radio de la Tierra. Ese coeficiente de refracción K igual a 0,08 es bastante importante porque es el que se usa de manera estándar. En ocasiones se puede calcular exactamente este valor. Me gustaría destacaros en el que el radio de la curva de refracción no es fácilmente determinable, pero el radio terrestre sí. La relación que hay entre uno y otro es de 2 veces el coeficiente de refracción. En definitiva, me interesa el valor final de esa fórmula y que sepáis que ese valor de 0,08 se puede determinar en casos en los que el trabajo sea muy exigente. Destacar que este valor tiene un signo negativo que en parte compensa al error de esfericidad. Por tanto, una vez comentados los dos errores principales de la nivelación, habrá que agruparlos, uno con un signo positivo y otro con un signo negativo. Por tanto, el desnivel verdadero es el desnivel aparente que hayamos medido más el error de esfericidad menos el error de refracción. Si combinamos estos dos errores y vemos su efecto para el valor del radio de la Tierra de 6.370 kilómetros, ahí tenemos, digamos, el valor conjunto. Ya os adelanto que este efecto, lógicamente, al depender de las distancias, pues tendremos que tenerlo en consideración. En largas distancias ese efecto es muy importante. ¿Se puede evitar esta circunstancia? Sí, si soy capaz de colocar un equipo en una posición equidistante entre los dos cuyo desnivel quiero determinar, será la clave, lo veremos después. En esta tabla simplemente os he puesto unas distancias variables entre 100 metros y 10 kilómetros para que veáis el efecto conjunto de esfericidad y refracción. A distancias de 100 metros, lógicamente, tiene una incidencia mínima. Y a partir de 500 metros, como podéis comprobar, empieza a tener su efecto. Pero si estas distancias empiezan a incrementarse a 1000 metros, ya tenemos pues casi 7 centímetros y no digamos en 5 kilómetros que se nos va casi a 1,7 metros. Bien, estudiar la tabla simplemente para que veáis que lógicamente largas distancias es un problema a la hora de la nivelación en una sola visual. En cuanto a la nivelación geométrica, es la más interesante en lo que respecta a este capítulo, pues es novedosa para vosotros. Advertir que puede ser simple o compuesta. Simple es simplemente cuando tenemos el desnivel entre dos puntos y ahí se acaba el trabajo. Eso va a ser muy difícil. Nosotros tendremos que ir uniendo tramos para determinar desniveles a mayores distancias. Por tanto, en este caso se llama compuesta. Quizás el hecho más destacable es el instrumento a emplear.
un nivel UX altímetro que puede ser analógico o digital, pero en cualquier caso el procedimiento de medida va a ser muy similar. En cuanto a la nivelación geométrica simple, diferenciar que puede haber cuatro tipos: el punto medio, la más interesante, ya lo adelanto; el punto extremo, las estaciones exteriores o las estaciones equidistantes. Hablo de nivelación geométrica simple. El proceso que sería repetitivo en el caso de una nivelación compuesta sería simplemente repetir este proceso de manera continua, desde nuestro punto inicial hasta el punto final de nivelación. La nivelación geométrica simple se realiza siempre con un equialtímetro que va a realizar visuales sobre miras verticales, por tanto se trata de un estadímetro de primera categoría. Estas tres lecturas serán la lectura superior, inferior y media. Si localizamos este equipo en un punto intermedio entre los dos cuyo desnivel queremos determinar, los errores de esfericidad y refracción se compensan desde el momento que hacia la izquierda tendremos un valor negativo y hacia la derecha ese mismo valor pero en positivo. Por tanto, simplemente será la lectura media de espaldas menos la lectura media de frente. Importante, al igual que con las estaciones totales, estos equipos deben ser revisados periódicamente para la eliminación de errores sistemáticos, correcciones, ajustes, etc. En caso que queramos realizar una nivelación entre los puntos 1 y 5, tendremos que recurrir a una nivelación compuesta. Veis ahí, por tanto, los cuatro tramos en los cuales se ha colocado el equipo: J1, J2, J3 y J4, cada uno de ellos equidistantes entre las dos estaciones que pretenden determinar el desnivel, y simplemente que veáis que este proceso de la nivelación simple repetida n veces da lugar a la nivelación compuesta. En este caso, además del punto medio, porque está localizado el equipo en este punto intermedio, y además es geométrica porque se utiliza un equialtímetro. Quisiera repasar conceptualmente y visualmente el procedimiento de la nivelación geométrica por el método del punto medio. Equipo aproximadamente equidistantes, en este caso es una nivelación simple entre los puntos A y B, en los cuales la lectura media en A es MA y la lectura media en B es MB. Pues bien, el desnivel es MA menos EBB, siempre espalda menos frente. Las lecturas superior e inferior en cada mira nos permitirán determinar las distancias a estos puntos. En cuanto a la instrumentación, bien, los niveles óptico-mecánicos han sido utilizados y se utilizan todavía para este tipo de trabajos. Los niveles digitales mejoran muchísimo los tiempos de medida. Siempre se requerirá para este tipo de trabajos el empleo de una mira bien graduada, bien digital o bien ímbar, que nos van a permitir lógicamente realizar este tipo de trabajos. Las miras digitales lógicamente requerirán equipos digitales de niveles. Al igual que vimos en las poligonales, siempre son más interesantes los itinerarios de nivelación cerrados o encuadrados. En este caso es un itinerario abierto que va desde el punto A al punto G. Los puntos E1, E2, E3, E4, E5 y E6 son las estaciones, los puntos en los que se ha localizado el nivel. La lectura de espaldas aparece siempre primero, es decir, cuando el equipo está en E1 y visa a A es de espaldas, y si visa a B es de frente. Luego vais viendo que el punto que ha sido de frente se convierte en punto de espaldas, es decir, cuando estamos estacionados en E2, el primer punto que visamos es el punto B, que hace un momento era el punto de frente. Bien, ahí tenéis todas las lecturas, las niveladas, las diferencias de nivel, que son siempre espalda menos frente, las distancias de cada tramo. Os recuerdo que es la distancia de espaldas más la distancia de frente, y para determinar en este caso las cotas, partiendo de que el punto A tiene una cota de 100,210, se irán acumulando los desniveles positivos o negativos sucesivamente hasta llegar al punto G. En este caso es muy sencillo porque no podemos controlar errores, no hay compensación, y por tanto es simplemente para que veáis el proceso. Es un proceso muy básico que con una hoja de cálculo resulta muy sencillo de realizar.
En este caso tenemos una nivelación cerrada, eso significa que vamos a comenzar en el punto 1 y vamos a acabar en ese mismo punto. El primer eje es el eje 1-2, el equipo se ha localizado en una posición intermedia entre estos dos puntos y ha hecho las lecturas superiores, inferiores y medias de espaldas, es decir, al punto 1, luego las de frente y luego las longitudes. Os recuerdo que las longitudes acumuladas es la suma tanto de la distancia de espaldas como de la distancia de frente. Los desniveles los he puesto sencillamente en una columna de más los que son positivos y en una columna de menos los que son negativos. ¿Cuándo son positivos y cuándo son negativos? Bueno, pues cuando la lectura de espaldas menos la lectura de frente da un valor positivo, pues se colocará lógicamente en la columna de los positivos. Al ser una nivelación cerrada, sabemos claramente que el desnivel debería ser cero una vez que lleguemos a ese punto inicial. Hay, en este caso, 3 milímetros de error. La tolerancia, luego veremos cómo se calcula, pero en este caso era 4,26 milímetros. Este error de 3 milímetros, ¿cómo se va a ir repartiendo para cada eje? Es decir, ¿cómo se irá compensando? Bueno, pues tenemos que hacer la longitud total de este itinerario de nivelación. Este error de cierre estaría en el numerador, en el denominador, la longitud total del itinerario, y por la longitud del eje de cada uno de los ejes será ir repartiendo en cada tramo. Importante, en este caso, ¿qué teníamos? ¿Un error positivo? Pues muy bien, en este caso habrá lógicamente que restar para todos los desniveles y comprobar que llegamos al punto de partida, que en este caso tenía una altitud de 430 metros. Revisar este estadillo es bastante sencillo, pero bueno, si tenéis dificultad ya me lo diréis. En el caso de que utilicemos la técnica del punto extremo, yo no os la recomiendo. Lo que haremos es poner en estación el nivel en A y visar al punto B. Para determinar el desnivel del punto A al punto B, lo primero que habrá que hacer es medir la altura del instrumento, cosa que no hacíamos en antes. Además de esto, habrá que restarle la lectura en B y el error de esfericidad y refracción que antes tampoco calculábamos. Desde luego nunca superar los 100 metros, porque entonces este error de esfericidad empezará a tener más influencia. No os recomiendo mucho este método, aunque sí me interesa que lo conozcáis. Otra alternativa para realizar nivelaciones geométricas es la de las estaciones recíprocas. Consiste básicamente en colocar primero el instrumento en A y visar la mira en B y posteriormente localizar el instrumento en B y visar a A. Este método tiene la ventaja de que se eliminan los errores de esfericidad y refracción, si bien hay que medir alturas de instrumento tanto en A como en B. Bueno, es un método alternativo, insisto, en el que el más interesante es en el del punto medio que vimos anteriormente. Otro procedimiento para realizar nivelaciones es el método de las estaciones equidistantes. Este es un caso particular del punto medio cuando no se puede localizar el equipo exactamente en esa posición central entre las dos miras. Por ejemplo, en este caso he puesto un río, pero bueno, podría ser cualquier otro elemento, un obstáculo, etcétera, un matorral que nos impida colocar el equipo en esta posición. Vamos a ver en este caso cómo se calcularía. El cálculo siguiendo el método de las estaciones equidistantes, pues se va a basar, insisto, en dos puestas en estación del equipo, E1, E2, y lecturas sobre dos miras localizadas en A y en B. En definitiva, este método nos va a permitir eliminar los errores de esfericidad y refracción, porque cuando tengamos el equipo N1 tenemos un error en distancias cortas de esfericidad y refracción que he llamado E y E' en distancias largas. Bien, cuando estamos en E2 los tendremos en sentido inverso. De manera que tenéis ahí en el cuadro subrayado en naranja cuál sería el desnivel en este caso. Los cálculos los tenéis ahí, creo que es muy sencillo de interpretar. Bien, en cuanto a la nivelación geométrica, quería destacaros algunos aspectos. Primero, vamos a manejar un nivel topográfico de equialtímetro que tienen una gran precisión, pero solo para este tipo de aplicaciones. Es muy fácil de utilizar. Si aplicamos el método del punto medio o el de las estaciones equidistantes, no tendremos que tener en consideración esfericidad y refracción. El precio de la instrumentación es muchísimo más bajo que el de una estación total. Problema, en distancias largas habrá que hacer muchos tramos y desde luego si queremos hacer una nivelación en grandes desniveles las distancias serán muy cortas. Bueno, ya habéis visto que hay posibilidad de adaptación a distintas circunstancias y por tanto si solamente queremos altimetría, una nivelación geométrica es lo más recomendable. Y si es una nivelación geométrica por el punto medio, mejor que mejor.
Para la determinación de la tolerancia, que solo tendrá sentido si es una nivelación cerrada o encuadrada, necesitamos dos características o especificaciones propias del nivel, como es la sensibilidad y los aumentos. Esto nos permite determinar el error de horizontalidad y el error de puntería, muy semejantes al error de verticalidad y puntería que ya vimos para las estaciones totales, y determinar el error máximo de la nivelación. Con este valor que acabamos de calcular, que también se llama error angular por visual, si para una longitud nivelada L lo convertimos en radianes, tendremos E sub L. Esto nos permite calcular a su vez el error kilométrico, que es E sub L raíz de n, donde n es 1000 metros dividido por la longitud de la nivelada. Esta fórmula también nos puede permitir calcular cuál puede ser la longitud de una nivelada según esa expresión. Una vez calculado el error kilométrico, si lo multiplicamos por la raíz de longitud del itinerario expresado en kilómetros, tendremos la tolerancia para nuestro caso. En muchos casos los errores kilométricos vienen como dato ya calculado en las especificaciones de los niveles. Esto, insisto, nos permite determinar la tolerancia. Para terminar esta parte, simplemente y con carácter orientativo, os comento los errores kilométricos habituales. En una nivelación sencilla, 70 milímetros de error, pues está bien, pero en las nivelaciones de alta precisión que hace el Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, 1 milímetro es el valor máximo admisible. Bien, raíz de k sigue siendo la longitud expresada en kilómetros.